Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. ¿Cómo veis esta medida que contemplan los presupuestos generales del Estado? ¿Qué consecuencias vaticináis para los planes de pensiones? Bueno, en primer lugar, la medida no puede ser peor, va en contra de la línea que están siguiendo todos los países desarrollados, que es potenciar al máximo el ahorro para la jubilación, teniendo en cuenta el entorno demográfico y de longevidad con el que nos vamos a enfrentar en los próximos años, en concreto con la jubilación de la generación del baby boom. Por lo tanto, hay una cuestión importante que resolver sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones público, que desde luego con los niveles actuales de prestaciones pues va a ser complicado mantenerlas, y por eso es necesario, y por eso todos los países desarrollados lo que hacen es incentivar los sistemas de jubilación. No solo los sistemas de empresa, con los que estamos plenamente de acuerdo que deben ser impulsados, sino también con los sistemas individuales, cuyo desarrollo tiene que promoverse también, y no en contra de lo que no solo en la ley de presupuestos actual, en el proyecto, sino ya en la ley de presupuestos de este año ha hecho el Gobierno, que es desincentivar, limitar drásticamente las aportaciones a los sistemas individuales de jubilación sin, a cambio, dar ninguna compensación a las empresas para que puedan establecer planes de pensiones, que ese es el incentivo que debería otorgar el Gobierno para que realmente los sistemas de empleo se desarrollen. Sin esos incentivos a las empresas no se va a desarrollar los planes de pensiones de empleo, y la consecuencia va a ser clara: menos ahorro para la jubilación, menos ahorro a largo plazo, y por lo tanto esto va a suponer una menor financiación por parte de inversores domésticos, como son los fondos de pensiones, para financiar nuestra economía y nuestras empresas. ¿Sobre qué colectivos de trabajadores creéis que pueden afectar esta reducción de los incentivos? Porque hemos visto cómo gradualmente, ¿no?, cada vez se desincentiva más, por así decirlo, como tú bien decías, ese ahorro privado individual. ¿Qué colectivos de trabajadores creéis que podrían verse más afectados? Se me ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores autónomos? Es una buena pregunta. Lógicamente, los trabajadores autónomos, al no tener una empresa que pueda constituir en favor de ellos un plan de pensiones, son los que están construyendo su ahorro para la jubilación a través del sistema individual. Por lo tanto, esta limitación drástica y enorme del límite de aportación ya el año pasado de 8.000 a 2.000 euros anuales, y ahora, si se aprueba el proyecto de ley tal y como se ha presentado, de 2.000 a 1.500, va a suponer una reducción y una merma de la posibilidad de ahorrar en un instrumento que, no hay que olvidar, es ilíquido y que por lo tanto implica una disciplina de ahorro, y que a cambio pues tiene ese incentivo fiscal, pero para compensar esa liquidez. Claramente los autónomos son los más perjudicados, pero además los trabajadores por cuenta ajena, cuyas empresas aún no tienen establecido ningún plan de pensiones, que son el 90% de los trabajadores. Por lo tanto, afecta a todo el colectivo de trabajadores en España, especialmente a autónomos y a aquellos cuyas empresas no han constituido un plan de pensiones, que son, desgraciadamente, aún la mayoría de los trabajadores en España. ¿De qué manera podríamos entonces avanzar hacia ese equilibrio, ¿no?, entre los planes de pensiones y esos planes de empresa de los que hablábamos? No sé si desde Inverco tenéis algún otro país que queráis poner de ejemplo, de referencia. ¿Cuál creéis que sería el equilibrio adecuado? Porque me decías al principio que esos planes de empresa te parecen adecuados, pero que no por ello hay que perjudicar a los otros. Sin duda, todo ahorro para la jubilación a largo plazo, y además ilíquido, es una fuente de estabilidad de financiación para la economía. Por lo tanto, eso es lo que los gobiernos deben preservar para el desarrollo de las sociedades. Hay modelos, muchos en Europa. Sin duda, pues hay desde sistemas obligatorios por parte que se establecen obligando a las empresas a constituir estos planes, son Holanda, Suecia, Suiza. Luego hay sistemas cuasi obligatorios como el Reino Unido o Irlanda, donde la empresa tiene la obligación de establecer un plan de pensiones y el trabajador
puede descolgarse de ese plan de pensiones. Y luego hay sistemas voluntarios con mayor o menor incentivo. Claramente nosotros desgraciadamente nos vinculamos en el tercer grupo, es decir, aquellos países que no han establecido sistemas de aportación obligatoria, tampoco han establecido sistemas de aportación semi-obligatoria y por lo tanto estamos en la pura voluntariedad, pero además con una reducción progresiva de los incentivos, porque ese aumento que se menciona de aportación al sistema de empleo en la práctica es irreal de alcanzar porque la aportación media de las empresas está en torno a 2.000 euros. Por lo tanto, ya podemos subir de 8.500 ya a 20.000 euros, que no por eso van a aumentar las aportaciones a los sistemas de empleo ni van a haber más planes de pensiones de empleo. Los incentivos deben darse a las empresas para que constituyan planes y si no es así, pues desgraciadamente estaremos dando marcha atrás en un esquema de compensación y de complemento de la pensión pública que, como digo, en los niveles actuales de prestaciones que conocemos de nuestros padres o abuelos van a ser muy difíciles, por no decir casi imposible de mantener como consecuencia de esta longevidad cada vez mayor. Pues Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.